Bueno, una vez finalizado el análisis de los sistemas mixtos que acabamos de ver, vamos a pasar a una cuarta tipología dentro de las estructuras resistentes para edificios en altura, que es la de sistemas de tubo. Vamos a representar ahora una planta, por ejemplo, de sección cuadrada, con 4 tabiques, contraviento, orientado de canto a la dirección del viento. Sabemos que uno de los parámetros fundamentales de la rigidez lo constituye el momento de inercia. Pues bien, si sumamos los momentos de inercia de los 4 tabiques, obtendremos un valor que podemos indicar como J sub 1. Pues bien, sabemos que cuanto mayor es el momento de inercia, mayor será la rigidez de ese tabique, consecuentemente su resistencia a la deformación por la carga lateral del viento. Si ahora tomamos los dos tabiques centrales y cambiamos su posición, como se indica en la imagen, comprobamos que se ha transformado en un tubo. Una de las ventajas que posee ese tubo es que si calculamos los momentos de inercia con la clásica fórmula de Steiner, vamos a encontrar que su valor va a ser exactamente el doble que en el caso anterior, con la misma sección y la misma cantidad de material. Es decir, la mejora ha sido cambiando la dirección de esos dos tabiques realmente importante. Y se obtiene una nueva tipología, en este caso conformada por un tubo, que si se observa en perspectiva, a partir de la acción del viento actuante vamos a comprobar la deformada típica de toda ménsula, que nos indica que la parte anterior, donde sopla el viento, se ha estirado, es decir, está traccionada, mientras que la parte posterior se ha cortado, es decir, está comprimida. Se puede observar que la compresión es mayor que la tracción porque a ella se le suma la generada por las cargas gravitatorias que transmite cada uno de los pisos de ese edificio, por lo que esa zona va a ser la más solicitada. Como el tubo ciego no existe dentro de la construcción, solo en el caso de la chimenea, porque todo esquema habitacional necesita aberturas, necesariamente, por ejemplo, ventanas para la ventilación. Esto se transforma en lo que vamos a observar ahora en planta, que es el denominado tubo calado. Sería la cuarta tipología que estamos estudiando, conformada por una gran cantidad de columnas muy próximas entre sí, con aberturas muy pequeñas entre cada una de ellas, aberturas bastante reducidas. Por supuesto, esto ya implica una reducción del momento de inercia, aunque este siga siendo muy superior al de la primera imagen, pero ya no es el doble. Sí, sigue siendo superior al de los tabiques contraviento orientados de canto a la dirección del viento, pero no alcanza el valor del doble, como habíamos visto sucedía en la segunda imagen. Comprobamos aquí que las columnas, como hemos dicho, ubicadas en la parte anterior van a estar flexo-traccionadas, mientras que las ubicadas en la parte posterior van a estar flexo-comprimidas y serán las más solicitadas, por lo que serán las utilizadas para analizar en conjunto en función de estas tensiones. Debido a que, entre otras cosas, la carga del viento puede cambiar puntualmente de dirección y sentido en cualquier momento, entonces pues se adapta la más desfavorable, que en este caso es la más solicitada. Observamos también que las tensiones de las columnas en la parte lateral, las ubicadas en la parte lateral, son también variables. Esto mismo lo podemos representar en planta, estas mismas tensiones, como se indica en la figura. Y nuevamente comprobamos que indudablemente las columnas ubicadas en la parte posterior son las más solicitadas y son las que, como hemos dicho, se tendrán en cuenta para el dimensionado del edificio. Si a nuestro tubo calado que hemos obtenido le agregamos un núcleo interior de circulación vertical, por ejemplo para escaleras, ascensores, habitáculos, servicios, además, entonces tenemos la denominada tipología de tubo en tubo. Es una tipología también diferente. De hecho, la tipología tubo en tubo es la más difundida, la más conocida tal vez y seguramente la más utilizada de todas. A pesar de las ventajas anunciadas de esta tipología,
Todavía tenemos que entender que existe un pequeño inconveniente, y es que la distribución de tensiones en las dos caras principales no es uniforme. Es decir, se ha comprobado un incremento de las tensiones en las columnas de las esquinas, como se indica en la imagen, y una reducción en las columnas centrales, lo que quiere decir que el diagrama real de tensiones es parecido al que se indica en color rojo en la figura, en la deformada de la figura en perspectiva. Esto mismo se puede trasladar perfectamente a planta, donde también vamos a observar un incremento de las tensiones en las columnas de las esquinas y una reducción de las tensiones en las columnas ubicadas en la parte central, tanto a tracción como a compresión, donde ocurre el mismo fenómeno. Y otro tanto, por supuesto, ocurre en las columnas laterales, donde volvemos a observar la modificación del diagrama de tensiones existente. Ese es el principal inconveniente, cabe la redundancia, que se ha registrado en esta tipología, que no por eso deja de ser una de las tipologías constructivas dentro de los edificios en altura más interesantes y más extendidas.